Amigos, amigos y hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios nuevamente en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Allí estamos considerando la conversión de Saulo de Tarso. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 19. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El Señor se digne bendecir la palabra suya. El Señor dijo en una ocasión a las multitudes: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y este mismo Señor resucitado, hablando a la iglesia de la Odisea por medio de su siervo el anciano Juan, que estaba en el exilio en la isla de Patmos, le dijo a esta iglesia: si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decir, la puerta de su corazón, la puerta de su vida. Estos 2 versículos: yo soy la luz del mundo, yo, la luz, he venido al mundo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, encajan bien en la porción que acabamos de leer. La conversión de Saulo. Porque aquí
vamos a ver que se destaca la luz, se destaca la voz de aquel que ama al pecador, de aquel que quiere sacar al ser humano de las tinieblas y quiere hacerlo caminar por los caminos suyos todo el tiempo de su peregrinación en este mundo, escuchando su voz, esa voz que anima, esa voz que nos consuela, esa voz que cada día a mí me da fuerzas. Bueno, yo quiero que hoy veamos, en cuanto a la conversión de Saulo, el orden de los sucesos. Esto es importante destacar, el orden de los sucesos. En el versículo 3 hemos leído, al llegar cerca de Damasco. Ahí tenemos el lugar de su conversión. Yo estaba pensando, ¿cuántas veces Pablo, que era un viajero incansable para llevar el evangelio, cuántas veces al viajar por ese camino sabría detenerse en ese lugar y comentar con sus acompañantes y decirles, ¿saben? Aquí, en este lugar, con mi corazón lleno de odio, con mi corazón lleno de maldad, yo iba para Damasco, ya cerca de entrar a la ciudad, para aprender y traerlos a Jerusalén y encarcelar y torturar a los hijos de Dios. Aquí, en este lugar, el Señor me apareció. Cuán lindo testimonio daría en el lugar de su conversión. Recuerdo tuve un compañero que ya está en la patria, sentado adorando al Cordero allí en el cielo, adorando al Hijo de Dios. Él está viendo ya a mi Señor cara a cara. Ese compañero por más de 30 años fue fiel compañero, fiel amigo, fiel cristiano, fiel siervo de Jesucristo. Cuántos viajes de más de 15, 20 días a pie, con nuestras alforjas, sembrando la palabra en las comunidades del campo, de una comunidad a otra, a pie, casa por casa. Un día llegamos a un lugar y se paró y le cayeron lágrimas. Y dijo, hermano, aquí, en este lugar, yo estaba oculto en esta quebrada. Yo estaba ahí abajo, oculto, porque yo tenía una deuda a un rico y no le podía pagar. Me tuve que ocultar con mi familia en este lugar aislado. Y alguien tiró algo, me asusté. Era, dice, una camioneta que pasaba por el camino y tiró un librito del Evangelio de Juan con 3 folletos. Y en cada folleto estaba el sello de la iglesia de donde procedían ellos. Era mi iglesia. Y dice, lo leí, lo releí y conocí al Señor como mi Salvador, huyendo de mis deudas. Cada vez que pasábamos por ahí se detenía, miraba, pensaba y continuábamos caminando. Yo pienso en el apóstol Pablo, cuando llegaba cerca de Damasco, en el lugar donde el Señor le apareció, cuántas veces se habrá detenido para dar testimonio de que ahí fue el lugar donde conoció al Señor. En segundo lugar, tenemos en el mismo capítulo 9, versículo 3 que hemos leído, dice, como a mediodía de repente me rodeó un resplandor de luz del cielo. Fíjese, como a mediodía de repente me rodeó un resplandor de luz del cielo. Cuando daba su testimonio frente a la nación y lo tomaron preso en Jerusalén, en el capítulo 22, verso 6, dice, me rodeó mucha luz del cielo. Y frente a Félix, el gobernador, el tribuno, y frente al rey Agripa y Berenice, su esposa, en el capítulo 26, versículo 13, dice que esa luz sobrepasaba el resplandor del sol. La luz. Primero el lugar.
luego la luz. Versículo 4. Y cayendo en tierra, el efecto de la luz. Versículos 14. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Ahí tenemos la voz. Si alguno oye mi voz. Pablo ha visto la luz y la luz lo ha dejado ciego. Ha oído la voz y su alma ha escuchado la voz del Señor. En el capítulo 9 también, versículos 4 al 6, como en el capítulo 22, versos 7 y 8, en el capítulo 26, versos 14 al 18, escuchamos el reproche del Señor. ¿Por qué me persigues? Estás dando patadas, coces contra el aguijón. El aguijón es el palo afilado que usan los que van arando con los bueyes y con ellos punza a los bueyes para indicarles la dirección. Y si el buey da una patada a ese palo, a ese aguijón, se va a lastimar. Eso le dijo o quería decirle el Señor cuando le dijo en su reproche, estás dando patadas, coces contra el aguijón. En el versículo 5 al 6 tenemos la respuesta de Saulo. ¿Quién eres, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué lindas respuesta de Saulo al Señor. En el versículo 9 y 8 tenemos, en el versículo 8 tenemos a Saulo imposibilitado de ver. Es conducido a Damasco de la mano. Y allí en Damasco se produjo 3 días de ayuno que tuvo que hacer un ayuno involuntario. Y también la oración. Porque Pablo, no dice ahí Pablo está orando, el Señor le dijo a Ananías, él ora. Ah, qué linda señal de la nueva criatura. Ha empezado a hablar a Dios. En los versículos 10 al 18, el Señor tenemos que le da la comisión, el Señor envía a Ananías. En el capítulo 9 también, verso 18, dice que fue bautizado. En todo estas 3 cosas sobresalen dentro del orden divino para convertir al pecador. Primero, la luz para revelarle su estado. Segundo, la voz para ablandar su corazón. Tercero, la gracia para salvarle cuando se rinde al Señor, como en el caso de Saulo. El versículo 3 dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ya hemos visto que en el capítulo 22 dice como el mediodía. Es decir, el sol llegaba en esos momentos al cenit de su carrera. En el capítulo 26:13 dice que la luz del cielo sobrepasaba al resplandor del sol. Para nosotros, mirando al cielo, no hay otra luz más fuerte que la del sol. Pero aquel día la luz del sol estaba fuerte, pero la luz que Pablo vio y vieron los otros sobrepasaba al resplandor del sol. Rodeando a Saulo, quien cayó en tierra. Cayó en tierra. También su carrera de pecado había llegado a su fin, pero la gracia sobrepujó y el mismo Señor, según Hebreos 1:3, siendo el resplandor de su gloria,
como el resplandor de la gloria de luz, como la luz de ese resplandor, salió a su encuentro, al encuentro de un fariseo orgulloso y soberbio, deteniéndole en su camino que para Saulo y que para cualquier ser humano parece derecho, pero su fin es camino de muerte, como dice en Proverbios 14:12. Oh, yo quisiera que te empieces a leer a ti mismo, amigo oyente. El Dios de la gloria, el que fue y es el resplandor de la gloria de Dios, quiere iluminar tu vida. Quiere hacer lo que hizo con Saulo de Tarso. Les cegó temporalmente la visión física para anegar de luz divina su ser interior, su alma. Yo quiero que pienses y recapacites. Ese Señor, ese Dios que te ama, salió a tu encuentro, quiere salir a tu encuentro, en ese camino que te parece el correcto, pero estás yendo a un camino de muerte, con un final de muerte. El proceso divino en la creación, si leemos el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 3-4, el proceso divino primero fue la creación de la luz, apartando las tinieblas. Ahora, en la nueva creación, el proceso divino en la regeneración es el mismo. Primero, iluminarnos para revelar nuestro estado delante de Dios. Así dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sí, el Señor nos ilumina para que veamos nuestro estado delante de Dios y revelar a la par también de esto, a la par de nuestra indignidad, también revelar la santidad y la justicia de Dios en relación a nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y dice el Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículos 19 y 21 al 21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, sí, el Señor. Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué los hombres amaron más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amigo mío, que el Señor te ilumine, que su luz te alumbre para que te resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Dios y puedas llegar al conocimiento de Jesucristo como tu Salvador personal.